Sean todos muy bienvenidos a un nuevo análisis. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV, y el día de hoy vamos a abordar una temática en que ustedes mismos nos solicitaban, era en torno a si estamos en una burbuja o no. Antes de comenzar, agradecerle a todos los que nos apoyan con un me gusta, comparten el video y dejan sus comentarios. Los invito a que puedan dejar en el chat la sugerencia de qué otro activo quieren que evaluemos. En este caso, no vamos a evaluar un activo, sino que directamente a una retórica. Se empieza a hablar de que hay una burbuja en el mercado y esto tiende a ser habitual. Recordemos que generalmente el mercado se tiende a polarizar entre alcista y bajista y generando este blanco-negro. Primero a partir que mi expectativa y en torno al análisis, creo que siempre nos movemos en un territorio gris, por lo que vamos a abordar esto desde una mirada macroeconómica, ciclos económicos y también qué ejemplos de la historia podemos tener. Muchos lo comparan con la burbuja de las.com. Bueno, vamos a evaluar eso, por lo que vamos a hacer una presentación macro, luego vamos a ir a las perspectivas técnicas y también un ligero análisis de la liquidez. Comencemos. Bueno, esta presentación la hemos denominado si estamos en una burbuja o no. Cada vez que vemos una amplitud o múltiplos bastante exigentes, comienza esta retórica. Es una burbuja. El problema de las burbujas es que hasta cuándo se acaba. Ya, porque sabemos que estadísticamente puede ser muy negativo el estar dentro de una burbuja, pero el perdérsela también te puede dañar, debido a que si no se logra cronometrar de manera exacta una burbuja, lo que es una tarea bastante complicada, lo que puede pasar es que pierdas todo ese rendimiento y cuando llegue la corrección puedes quedar incluso por debajo. Entonces, vamos a ver lo que sucede en esta retórica del mercado que comienza a hablar de una burbuja. Vamos a ver si efectivamente estamos en una burbuja o no. Bueno, primero vamos a ver alguna lectura histórica y vamos a ver los dos grandes ejemplos. Generalmente se intenta siempre asociar a cosas del pasado, como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, hay tres burbujas en la cual podríamos ir orientándonos. El mercado generalmente empieza a hablar de las.com. ¿Por qué? Porque empieza a ver que es del mismo sector, sector de la tecnología, pero en esta presentación vamos a entender que hay matices muy diferentes. Entonces, generalmente se le asocia a la.com producto de que no hay nada más que comparar. ¿Ya? Entonces, cuando no hay nada más que comparar, esa similitud puede generar ciertos sesgo o desventaja a la hora de generar nuevas hipótesis. Entonces, primero entendamos lo que es el concepto de burbuja, mercados bajistas, en este caso principalmente estructurales. Primero, recordemos que hay generalmente, si bien son cuatro tipos de mercados bajistas, me centro siempre en tres, principalmente el por datos económicos o eventos. Cuando nosotros vemos que hay un evento geopolítico, genera también eventos de pandemias, se generan colapsos en los mercados, pero tienden a ser muy breves. Luego vienen aquellos generados por políticas monetarias. Vemos que comienzan en territorios más restrictivos y comienzan cambio en el ciclo, lo que tiende a durar 2 y 3 años. Y justamente el que nos vamos a referir ahora, que va en torno a la burbuja o incluso a los niveles de deuda, tanto el sector privado como público, son aquellos mercados bajistas más grandes, que son los mercados bajistas estructurales, que tienden a tener una duración en promedio de 10 años. Bueno, lo que tenemos que entender es que, ¿cómo sucede esto? Recordemos que el mercado siempre va descontando expectativas y estas expectativas hace que tengamos una suerte de intentar adivinar lo que va a pasar en el futuro. No, el mercado no se centra en los datos actuales, sino siempre en proyecciones. Y es por eso que muchas veces los repuntes vienen sin un argumento de los fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El mercado bajista estructural suele terminar cuando empiezan a mejorar los retornos futuros de capital, la expectativa del inversor que va a comenzar a mejorar, no que se vea argumentado en los datos, ¿ya? No tampoco se ve por una rebaja de tasas, sino que viene este componente a la expectativa. ¿Y por qué comento esto? Porque es justamente lo que ha estado impulsando este sector ahora. Entonces, sí, lo que vemos es que ¿por qué se ocurren estos mercados que generalmente tienden a generar mucha destrucción de valor? Generalmente estos mercados ocurren y esa destrucción de valor ocurre con la absorción de exceso de CAPEX.
justamente de lo que se está hablando, los gastos en infraestructura, estos hiperescaladores, también una posible recomposición de los márgenes. Y creíamos que iba a ganar más si los márgenes son menor, por lo que no justifica la inversión, y también una normalización de los costos de capital. Entonces, generalmente cuando nosotros intentamos ver si revienta esta burbuja, ya porque identificar, acá primero aclarar, identificar si estamos en una burbuja como tal, no es posible hasta que luego se ajusta todo, porque todo esto va acompañado de una retórica y eso es lo que les quiero argumentar acá, ¿ya? Entonces uno dice, no, está solo por la valoración alta, es una burbuja, no, es una mirada muy simplista, recordemos que este gran exceso de flujo capital extranjero ha llevado a que se vea un sector más beneficiado, en este caso la renta variable, en especial las de crecimiento, en que lleva todo este siglo teniendo mejores rendimientos. Entonces, acá debemos matizar. Entonces, una de las cosas sí que vemos frecuentemente cuando se destruyen estos mercados y comienzan estos mercados es un shock de precio. Ya puede ser inflacionario o deflacionario, generalmente son deflacionarios, lo que ya los inversores ajustan los márgenes y la duración de los activos. Entonces, lo que ahora estamos viendo en el mercado es que sí hay una concentración, ¿ya? Y esto nos lleva no a remontarnos a la .com, ya debido a que era un mercado generalizado de las tecnológicas, sino que estamos hablando de estas siete magníficas y ahora empiezan a aparecer las hiperescaladoras, que va en línea también esto, pero se agregan otros valores como Broadcom, Oracle, debido a que están realizando grandes inversiones producto de generar estos centros de datos. Entonces lo que estamos viendo que en los episodios más recientes, gran parte del performance ha estado explicado por pocas compañías, en donde el top 10 estaría generando el 70% del beneficio del S&P 500. Entonces, lo que nosotros vamos a decir, ¿es esto una burbuja? Bueno, veamos. Cuando nosotros miramos el crecimiento acumulado de la ganancia, que es una de las cosas que utilizamos para medir a largo plazo el potencial que pueda tener una acción, bueno, vemos que justamente estas siete magníficas responden a un crecimiento de los beneficios del 126% y si lo excluimos del S&P 500 vemos un crecimiento del 26%. Claramente hay un argumento fundamental en el que ha llevado a centrarse en estas siete magníficas y tener ese mayor apetito por riesgo y pagar múltiplos mayores. Viene respaldado por las expectativas de beneficios futuros. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? ¿Y qué podríamos recordar como un paralelo histórico? Acá quiero quitar las .com, porque las .com era un entorno en donde veíamos euforia, gran endeudamiento por parte de inversionistas y también veíamos que eran empresas que no generaban beneficios. Pero sí hay un escenario en la historia en que sí lo vimos, que es en este caso la Nifty 50, la Nifty 50 de 1972, que lo que veíamos, el S&P 500, recordemos, cotiza en promedio a 19 veces precio-beneficio. Pero vemos que en este periodo, en 1972, cotizaba 42 veces. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Eran compañías con sólido balance, perspectivas también sólidas, y la narrativa era que el precio de ahora no importaba y sí importaban los beneficios futuros. Entonces, se descontaba esa expectativa y empezamos a ver un cambio de duración de calidad. Esto generaba ciertos problemas y hablamos de este crash de acá. ¿Ya? Entonces, vemos que cuando la retórica cambió y se confirmaban que estos beneficios no se materializaban, vimos fuertes correcciones, con el S&P 500 cayendo en 1973 un 14% y en 1974 un 26%, en donde observamos que aquellas compañías que tenían estas mejores perspectivas fueron las que tuvieron un peor performance, es decir, cayeron mejor que el mercado y tardaron años en recuperarse. ¿Ya? Entonces, lo que vemos es que incluso con una economía estable, sin indicio de recesión, lo que pasó en la Nifty era que justamente estas perspectivas de beneficios futuros fueron lo que lastraron. Y justamente si nosotros queremos abordar alguna similitud con el mercado, bueno, ese es el caso que se remonta. En un mercado que está descontando expectativas futuras de beneficios, se ha logrado materializar en los fundamentos, pero sí hay ciertos problemas, que ya lo abordamos en los videos anteriores, que puedan generar incertidumbre. Entonces, una de las cosas para intentar ver qué parte del ciclo estamos, tenemos que entender cómo está la deuda.
La deuda en la economía actual tiende a darnos mucha información del ciclo. De hecho, acá ponemos un paper de el BIS en donde nos indica que el crédito en relación al Producto Interno Bruto es un gran indicador adelantado para poder ver los escenarios de crisis. También el sentimiento del crédito, vemos que si no se valean con retorno futuro, es donde pueda llegar el desapalancamiento. Y acá es justamente donde estamos viendo los riesgos, principalmente con Oracle, donde los Credit Default Swap han empezado a alcanzar máximos y la acción lo ha estado incorporando. ¿Cuál es el riesgo que pueda generar esto? Primero, recordemos, la similitud es un escenario de la Nifty. Empresas de calidad, empresas que están generando beneficios con buenas expectativas, pero a múltiplos elevados. El problema es que se está recurriendo a deuda. Y cuando se recurre a deuda para financiar, y especialmente Oracle, que no tiene buena proyección de flujo de caja para poder financiar esta deuda, comienza a trasladar el riesgo. ¿Ya? Y al final, analizar el mercado no es más que ver qué riesgos ocultos hay. Y en este caso, uno de los riesgos ocultos es que se está trasladando la deuda hacia el sector financiero. Y eso se traslada un riesgo de un nicho puntual, de una empresa puntual, hacia el sector financiero que tiende a ser el eje de la economía. Entonces, acá es donde nosotros empezamos a decir, pueden haber ciertos problemas que el inversor debe tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que podría romper este régimen actual? Principalmente son tres factores. Un ajuste en la expectativa de precios. Si nosotros vemos una compresión de los múltiplos, es decir, vemos que el mercado comienza a confirmar la retórica tras las expectativas de beneficios, proyecciones y ciclo económico de que la inteligencia artificial no pueda absorber este gasto en capital o generar los beneficios, capitalizar este gasto, bueno, puede ser un generador de romper el régimen y vivir un escenario como lo vivimos en el Nifty. También podríamos ver un choque en los márgenes. Si vemos que este costo de los salarios, las competencias, llegan nuevas regulaciones, puede también poner barreras y también la liquidez y financiación del mercado, que es justamente una de las cosas que vamos a abordar adelante. Entonces, para responder lo que se ve en el titular, estamos en una burbuja. Las burbujas no se pueden identificar hasta que se rompen, ya y luego lo analizamos anteriormente si estamos en un grado de riesgo y si tuviéramos que asociarlo a un momento puntual de la historia Nifty 50, donde vemos que son grandes empresas con grande calidad, con grandes fundamentos, pero con múltiplos exigentes, en donde la retórica se está orientando hacia el gasto en capital y si puedan poder capitalizar esto. Uno de los indicadores claves que tenemos para ir rastreando el mercado es cómo va la amplitud del mercado. Y en este gráfico bar chart seguimos viendo un escenario favorable al menos a corto plazo. Pero los riesgos están en estos tres puntos que son las variables que vamos a estar vigilando de cara a 2026. Ahora veamos el concepto de liquidez. ¿Qué es lo que nos está mostrando el mercado en esta situación actual? Bueno, lo que comenzamos a ver como medida de liquidez para el mercado generalmente, el mercado emergente, vemos que es el rendimiento que tenga el dólar. En este caso, el dólar ha continuado mostrando una estructura bajista, lo que significa liquidez también para los mercados emergentes, en donde su deuda principalmente está denominada en dólares y también recordemos que las estrategias tienden a cubrirse producto de esta apreciación que trae el dólar. Bueno, ahora de momento no hay una necesidad y es por eso que hemos visto una fuerte apreciación en índices americanos, bolsa mexicana, hemos visto también en bolsa japonesa. Cuando miramos el indicador de liquidez para Estados Unidos, acá sí seguimos viendo escenarios de una liquidez ajustada, es decir, comparado principalmente todos los activos que tienen, menos la TGA y los repo inversos, donde vemos que acá es una de las cosas que estamos viendo que no ha logrado unirse a este impulso del mercado. Sin embargo, uno de los factores principales ha sido el alto nivel de TGA y sobre todo que esté por sobre su nivel tras el cierre del gobierno. Lo que esperamos y los desafíos en torno a la liquidez es que esto se comience a drenar como salarios, como gasto y pueda seguir impulsando el consumo de cara a 2026. También vemos que se empieza a ver tensionamiento en las reservas bancarias. Vemos que los balances de los bancos está por debajo del nivel de amplitud, lo que comienza a generar cierto estrés y eso ha llevado a la Fed tener que intervenir. Vemos que hay compras de bonos de corto plazo en un entorno que cuando
Pongamos una idea simple, cuando las reservas bancarias están por debajo de los 3 billones, lo que se genera es una perspectiva de mayor tensionamiento. Cuando está en este rango comienzan estos problemas bancarios, recordemos 2023, por lo que este apoyo y este indicador será clave para determinar si este ciclo pueda continuar de cara a los próximos meses. También, si bien hemos visto que se ha normalizado la volatilidad en el spread de la tasa SOFR y la IRB, término simple, la tasa SOFR es el cuánto se cobra por financiarte con un colateral y la IRB cuánto te dejan por las reservas, vemos que está estable y esto va en línea a la intervención que ha tenido la política monetaria y la Reserva Federal. Sin embargo, es clara la volatilidad que ha ido aumentando, por lo que el desafío de cara a 2026 está en ver cómo se va a lograr contener las tasas a corto plazo por parte de la Fed y también si se logra intervenir el balance. Nuestras proyecciones de cara a 2026 va a que se tenga que reanudar el QE. ¿Qué es lo que está sucediendo en los aspectos técnicos? Bueno, cuando observamos los aspectos técnicos, la clave ha estado en el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 ha tenido su análisis por teoría de Elliott, pero seguimos viendo que está en un punto clave en esta región de los 23.892, en línea a que comienza esta estacionalidad favorable. Hemos visto que viene un argumento de deterioro en las perspectivas que ha ocasionado este movimiento a la baja, luego un repunte y nuevamente viene ese deterioro. Actualmente el Nasdaq 100 se apunta hacia una estacionalidad positiva conocida como Rally Navidad, en una zona de soporte clave, por lo que seguimos viendo que hay un escenario en que se pueda fortalecer a nivel técnico de cara a las próximas semanas si se mantiene el punto pivote principal de los 23.890. ¿Qué es lo que hacen los principales componentes de este Nasdaq 100? Bueno, cuando analizamos Microsoft, estamos viendo que está encontrando soporte en la media móvil de 200 periodos con una divergencia en indicador MACD y también en un soporte de 2024, julio 2024. Cuando observamos Nvidia, vemos que se podría estar formando un patrón de hombro, cabeza, hombro. Sin embargo, aún da margen para poder tener un repunte. Mientras se mantenga este soporte, puede ir en línea también a un repunte en el mercado general. Meta Platform, vemos que ha encontrado soporte del mercado alcista que se inicia en 2022. Comenzamos a ver también con una divergencia en indicador MACD, lo que muestra un potencial de posible repunte para el sector tecnológico. Y en Oracle vemos que si bien la tendencia a la baja, ya comenzamos a ver una estructura de agotamiento en el momento, como el indicador MACD, y en zona de soporte relevante. Por lo que, en resumen, estamos en una burbuja, no se logra identificar debido a que necesitamos que los catalizadores se rompan primero y es por eso que solo se puede declarar, al igual que las recesiones, una vez suceden. Si hay un componente de mayor riesgo que el inversor debe asumir, si hay un componente que tenemos estos 3 puntos en los cuales estamos siguiendo, pero eso será la clave de estas dinámicas. Por lo que, si les gustó este video, pueden apoyarnos con un me gusta, un comentario y también de qué quieren que trate el próximo. Por mi parte, me despido. Adiós.